Muy buenas tardes, justo con saludarles, que les habla su amigo Carlos Bravo Sangüesa en un nuevo capítulo de Real Dirección por las pantallas de TV8, señal 23 de BTR y Facebook Live de TV8 en su programa, el programa del pueblo, Real Dirección. Un gusto saludarles en este nuevo capítulo que estamos para ustedes compartiendo. Gracias a ustedes porque nos permiten entrar en su dispositivo, en su pantalla y para poder compartir en un día más, en un capítulo más de Real Dirección ya en esta tercera temporada. Hoy día estamos también con un invitado, pero antes que nada vamos a agradecer como siempre al equipo técnico y humano de Real Dirección que nos permite llevar adelante el programa, especialmente al máster, a don Miguelito, que siempre está con nosotros. Y ustedes también nos pueden estar escribiendo luego en el número más 569-6902-9732 para que ustedes también puedan comunicarse. Ese es el número que ustedes pueden comunicarse con este servidor. De repente a lo mejor alguien tiene alguna petición de trabajo, o tienen algún emprendimiento, o tienen alguna otra consulta, o una recomendación, etcétera. Nosotros estamos aquí también. De repente puede haber alguna opinión de reclamo, etcétera. Nosotros también estamos acá para escucharlos. Y ese es el número, más 569-6902-9732. Hoy estamos con un gran invitado que primera vez que está en la televisión, señoras y señores, profesor, abogado, cantante, baterista, magíster en Derecho. Estamos con nosotros nuestro amigo Brian Salgado. ¿Cómo estamos, Brian? Bien, Carlito, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no es la primera vez que estoy acá. Hay muchas ocasiones en que hemos estado juntos. Incluso cuando me acuerdo de Real Dirección era simplemente online. Online, ¿no? A través de Facebook. Sí. Perdón, a través de Zoom. Hacíamos Zoom. el programa. Que igual era súper bonito. Me acuerdo que estuve también varias veces. Sí. Porque creo que Real Dirección comenzó en pandemia, ¿no? En pandemia. Por junio, me parece que 2020. 2020 en junio, parece. Sí. En pandemia. En pandemia. Por eso, digamos, creo esta modalidad de hacerlo por medio de Zoom. De Zoom, y me acuerdo el primer capítulo que nosotros que no teníamos una gran pauta. Claro. Y resulta que a mí se me olvidó enviar el video, además. No tuvimos pausa musical. Ya, de corrido. Y como relleno aquí. ¿Pero estuviste solo? No, yo estuve en el primer capítulo con el Ricky en el primer capítulo, pero me faltó eso. El video, para poder hacer una pausa y a lo mejor pasar a otro tema. No, yo le decía al máster, vamos con una pausa, y no tenía video el máster, pero no se la había enviado yo. ¿Y cómo se solucionó el tema ahí? No, rellenando. Rellenando. Bueno, va a jugar, me acuerdo que jugaba un partido Copa Chile, bueno, va a salir a la cancha, va a trato mal, la Audiconce, con partidos siempre rellenar, pues no que nada que ver. Claro. Y noticias, bueno, así fue. Pero siempre se parte y se va ganando experiencia a lo largo del trayecto. Qué bonito, porque al final, imagínate, ahora estás presencial, con todas estas cámaras, estas luces, esta escenografía hermosa. Sí. Eso quiere decir que se han ido haciendo las cosas de forma correcta. Sí. Pero me acuerdo que el interés tuyo de querer tener un programa es más que nada para poder explorar la palabra, y era algo muy importante, algo que a ti te apasiona, ¿cierto? Sí. Predicar la palabra, y también Sí. Que esto sirviera también de ayuda a la comunidad, porque ya sabemos que ambos somos abogados, al menos tú también lo eres, y muy buen abogado, lo recomiendo. Muchas gracias. Así que de servir de apoyo a la comunidad para estos temas que a veces son un poco complicados, gente que no maneja ciertos temas legales y que es necesario a veces darle un apoyo para que puedan clarificar ciertos puntos que puedan tener en duda. Sí, exactamente, sí, partido con ese fin. Claro. Mitad y mitad. Y ahora justamente vamos a hablar un tema, a la mitad siempre hablábamos una palabra y después hablábamos un tema jurídico. Pero de repente tenía habido capítulos que hablamos pura palabra, ¿no? Claro, es que se extiende el tema. Se extiende. Generalmente tratamos de dividir ahí el asunto. Dependiendo de algunos invitados. O repente nos hablamos de temas de palabras, a veces muy poco. Sí, también. Con algunos invitados. Por ejemplo, cuando estuvimos con Fayán, que es mi primo. Ya. ¿Y qué hablaron? Con Cristian Cáceres. Por ejemplo, con mi primo hablamos, ustedes lo pueden ver en Facebook, atención, Brian. Ajá. Facebook TV8, los que tiro pise igual de Agua. En Facebook TV8 Concepción, ustedes están los capítulos, las repeticiones. Ahí ustedes pueden ver. Uno se habló de la recomendación, de los idiomas, porque él habla alemán. Entonces, ¿cómo es más o menos entender un idioma? Ya. De un alemán, por ejemplo, el idioma alemán tiene, por ejemplo, una palabra. No me recuerdo cómo se dice en alemán, pero hay un concepto en alemán que significa una angustia de algo que no ocurrió. Todo eso en una palabra. Angustia de algo que no ocurrió. Eso tiene un concepto en alemán. Ponle que se llame Fischfa.
por decirte nada. Pero toda esa idea en una palabra. Claro. Acá no, ese concepto no existe en castellano. Cosas así. Hablan igual de libros, de algunas películas, de recomendaciones, ejemplos, de la final de la Copa América y de la final de Copa de Eurocopa. Se hablaron de todo. De todo. Aparte, como uno es periodista, fue el día anterior, fue el día del periodista. Ah, mira. Entonces, una pequeña efeméride ahí, porque el día del periodista. Ya. De eso hablamos con él. El Cristian igual, como es abogado también. No, por ahí sé que tiene algunos libros, está escribiendo otros más. ¿Es Cristian? ¿Viste? Sí. Sí, pues, también. Yo no tenía idea de algunas cosas. Escribe para el diario Constitucional, entonces ahí se hablan otras cosas. O invitados, por ejemplo, con el pastor, hablamos de la palabra, no. Ya. No hablamos de repente, hablamos del tema de la iglesia, no se habla del tema jurídico. O el Adrián no es, también. También con el Adrián, cuando lo invitamos, hablamos cosas solamente de la palabra, ¿no? O de instrumentos. Instrumento. O sea, este programa tiene de todo. De todo. Tiene de todo. Es un programa completo. Completo. Es lo importante que es. Y justamente ahora vamos a hablarnos de una palabra. Ahí no sé, un tema muy gran tocado, muy tocado como es. Sí. Sí, lo han tocado porque en definitiva, Carlos, somos personas que están insertas en esta sociedad y que siempre estamos propensos, ¿cierto?, a caer en algún, como dice la palabra, apetito desenfrenado. Sí. Y de cierta forma en nosotros está esa lucha constante entre el espíritu y la carne. El espíritu siempre va a tender a inclinarse hacia lo espiritual, hacia la comunión con Dios. Pero también no hay que olvidarnos que somos carne, y a esta carne le apetecen estos placeres de la vida. Cualquiera que sean estos placeres carnales, ¿cierto?, algún vicio, caer en tentación, por ejemplo, incluso en temas de apuesta. Hay gente que está enviciada en el tema del casino, de apuesta, incluso hay una enfermedad que incluso lo genera como interdicto. Sí. Ludopatía. Ludopatía. Sí. Hay gente que gasta desproporcionadamente en apuestas sin medirse, es decir, no tiene la administración clara de sus bienes, por eso se puede declarar incluso interdicto a una persona. Sí. No está en sí, no está en sus cabales. Y un negocio también en Chile, también ese tema de la apuesta, claro, de estos casinos, estas máquinas. Y solamente en los casinos, por ejemplo, podemos ver el club hípico. También, claro. También se apuesta. Sí. A lo mejor también en las peleas de boxeo. Sí. Hoy día hay muchas aplicaciones donde uno apuesta qué equipo de fútbol va a ganar. Sí, experto. Y incluso esas aplicaciones de apuestas han influido incluso en el fútbol, en donde muchos jugadores han estado investigados, ya que se han dejado perder para que gane un equipo determinado y así ellos puedan recibir la retribución, digamos, de esa... En Chile es la retribución económica de eso. Económica, claro. Y hay una serie antigua, los Peaky Blinders. Claro. Eso igual manejaban algunos partidos de Inglaterra, y en Chile la Apoyagol también. Se descubrió un fraude de árbitro. ¿De árbitro? Sí, yo te contaba, toda la gente que no sabe, en Chile ocurrió un caso así, donde el suegro de un árbitro, por ahí por la época de los 80, era dueño de una agencia Apoyagol. Y se arreglaban los partidos, con harto árbitro. Para que él siempre ganara, digo. Para que ellos apostaban, y ellos, como eran árbitros, dejaban que ganara un equipo, ganara tantos goles, cobraban penales, cosas, para ganar la apuesta. Todo arreglado. Es decir, el cuerpo siempre a veces la carne se inclina a hacer lo malo, lo negativo. Sí. Y es ahí, muchas veces, Carlos, en que a lo mejor lo podemos hacer de forma momentánea, lo podemos hacer de una forma no constante, inconstante, pero teniendo la peligrosidad de seguir haciendo esas conductas de forma permanente. Sí, es verdad. Entonces, ahí es donde entra esta gran parábola. No es una historia, es una parábola que Jesús, al momento de poder citarla, la crea para poder enseñar algo, ¿cierto? Las parábolas son para poder enseñar algo y que tienen un tenor bastante simple, sencillo, un relato que nos deja una enseñanza muy clara, que es la parábola del hijo pródigo. Sí. La parábola es acerca de un muchachito, ¿cierto?, junto a su hermano, que trabaja arduamente con su padre, pongamos así, por ejemplo, en una hacienda, en un lugar bastante acomodado, porque tenían sirvientes, personas que les servían, personas que se encargaban a lo mejor de la limpieza. Ganado. Claro, muchos trabajadores. Es decir, el padre del hijo pródigo era un empresario, podríamos decir. Sí, de más o menos en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hijo pródigo
haciéndole caso a su querer interno del cuerpo, ¿cierto? Para poder satisfacer a lo mejor ciertas necesidades. Y se ve la necesidad de conocer otra vida, de conocer otro o tomar otro rumbo. Por eso que le pide anticipadamente la herencia, ¿vale? Cosa que al menos en nuestra legislación chilena no puede suceder. No. Ya que la herencia o la sucesión se abre al momento del fallecimiento del padre. Del padre de la persona. Claro. De la persona del causante. Tiene que estar la muerte, sí. Tiene que estar la muerte, digamos, en la que da paso a que tú puedas ser heredero. Ahí nace la herencia. Ahí nace la herencia. Pero aquí sucede algo diferente. El padre dice, perfecto, te voy a adelantar la herencia. Por ejemplo, si la herencia eran de 10 millones de pesos, te voy a dar 5 millones de pesos a ti y los otros 5 millones de pesos también se los voy a dar a tu hermano para que de cierta forma lo puedan disfrutar como ustedes lo desean. ¿Cómo deseó disfrutar la herencia el hijo pródigo? Tomó su cajita con dinero y se fue a otro lugar a poder derrochar, digamos, su plata. Y ahí relata la Biblia que estuvo en fiestas, mujeres, amigos. Quizás que otras cosas hubo por ahí que no las especificó, digamos, Jesús, pero de cierta forma tuvo una vida desordenada en base a la vida que estaba llevando hasta ese momento. Una vida de trabajo, de esfuerzo, sacrificio. Una vida a lo mejor en donde él se levantaba temprano, trabajaba, disfrutaba a lo mejor con sus amigos, se acostaba temprano. Una vida de cierta forma ordenada, como tiene Carlos Bravo, por ejemplo. Ordenada, muy ordenada, correcta. Ahora, ¿qué pasó? Empezó a gastar sus recursos, pero llegó un momento en que esos recursos comenzaron a agotarse. Mientras tuvo sus recursos en la mano, le llovían a lo mejor mujeres, amigos, le llovían a lo mejor incluso posibilidades de negocio, porque veían en él, más que una amistad, una oportunidad. ¿De qué? De pasarlo bien, una oportunidad de poder tener a lo mejor alcohol o mujeres gratis, porque derrochó su plata en vez de administrarla de forma correcta. Pero resulta que llegó el momento en que la plata comenzó a gastarse, comenzó a faltar en el bolsillo y comenzaron los problemas. Ya no estaban los amigos, ya no estaban las mujeres, ya no estaban aquellas personas que a lo mejor le prometían estar siempre a su lado, sino que simplemente se vio solo y sin nadie a su alrededor. Y más terriblemente sin plata, sin dinero. Es donde decide ir a trabajar a algún lado porque necesitaba mantenerse, necesitaba comer incluso, porque señala la Biblia que en un momento le dio mucha hambre, que deseó al momento de encontrar este trabajo, que es cuidando o pastoreando, no es pastoreando, pero cuidando cerdos, ¿cierto? Deseó comer incluso la comida de los cerdos, comer de la comida de los cerdos. Sí. Entonces, ¿cuál era el nivel? ¿Hace cuántos días no comía ese hombre para poder desear la comida de los cerdos? O sea, yo creo que un día no, porque un día uno puede soportar. Y en ese lugar las chancherías son de onda. Claro, además el chancho es considerado por la Biblia un animal impuro. También, impuro además. Impuro. Entonces, comer de un animal que además es considerado impuro es porque estaba en la pobreza misma. Aceptó ese trabajo, pero llegó un momento en que la palabra dice, volvió en sí. Es decir, volvió a razonar, volvió a pensar. Es decir, nos dice la palabra que el momento en que él decide salir de la casa de su padre, pierde la razón, básicamente. Pierde la razón, porque vuelve a recuperar la razón al momento en que él está en esa situación, vuelve en sí. Y dice, puta, en la casa de mi padre hay de todo. Los criados de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí estoy padeciendo, estoy muriéndome de hambre. Entonces voy a ir a donde mi padre, le voy a pedir perdón, he pecado contra el cielo, ¿cierto? Y contra ti. Y por favor, ni siquiera considérame uno de tus hijos, sino uno de tus criados, para poder tener nuevamente al menos estas regalías que tienen los criados. Tomó esta determinación, volvió ante el padre, pero increíblemente, un padre a lo mejor de esta época, en donde somos generalmente una sociedad muy egoísta y muy rencorosa. Incluso con nuestros familiares en muchas ocasiones. Un padre rencoroso, ¿qué es lo que hubiese hecho? A lo mejor lo hubiese mandado hasta a los perros para que no hubiese entrado a su parcela. O quizás que hubiese hecho, lo hubiese desechado, o lo hubiese tratado como el peor de los hijos, o lo hubiese recibido como el peor de los criados, con la menor paga a lo mejor, y con la más pequeña alimentación. Pero, ¿qué es lo que hizo el padre? Lo recibió con un abrazo, lo estaba esperando porque corrió a recibirlo. No solamente eso, sino mandó a que
lo bañaran, le pusieran nuevamente el vestido de hijo, el anillo y el calzado en sus pies. Y no bastó con eso, sino que hizo una fiesta porque el hijo que estaba muerto ahora había resucitado. Esa es la historia del hijo pródigo, una historia hermosa, preciosa, y que de cierta forma nos enseña cómo es nuestro Padre, cómo es Jesús al momento de nosotros querer volver nuevamente al redil, a sus caminos. Algo muy interesante, Carlos, que yo voy a analizar, porque gracias a Dios, como tú decías al comienzo, me presentaste como profesor. Estoy haciendo clases en la universidad, precisamente clases de ética, de filosofía, y eso me ha obligado a investigar ciertas cosas. Cosas como, por ejemplo, la mentalidad o la forma de pensar que tenía Aristóteles. Aristóteles en uno de sus pasajes dice que el hombre puede ser virtuoso o vicioso. El hombre virtuoso, en estos dos conceptos, virtuoso y vicioso, hay dos elementos, en ambos: la razón y los apetitos, o los placeres, lo que uno desea carnalmente, la razón o el apetito. El hombre virtuoso inclina estos dos conceptos, razón y apetitos, hacia lo bueno, en todo momento. Incluso dice que la razón siempre le gana a los apetitos, porque al razonar nosotros tendemos siempre a hacer lo correcto. El hombre virtuoso. El hombre vicioso, en cambio, inclina la razón y los apetitos hacia el lado incorrecto. Por eso cae en esta desgracia como cayó, por ejemplo, el hijo pródigo. Ahora, en el hombre virtuoso se desprenden dos conceptos más: el hombre competente y el hombre incompetente. El hombre competente es aquel en donde la razón prevalece sobre los apetitos y siempre hace lo correcto. En cambio, el incompetente es aquel hombre que hace lo malo, pero con razonamiento. Es decir, que en algún momento, tal como pasó en el hijo pródigo, su razonamiento va a superar sus apetitos y va a volver nuevamente al camino. Claro, exacto. ¿Qué dice Aristóteles al respecto? Es mejor un hombre incompetente que actúa mal, pero con razón, que un hombre vicioso. ¿Por qué? Porque el hombre, como dije anteriormente, el hombre incompetente actúa mal, pero en algún momento de la vida va a volver al camino, porque a pesar de que actúa mal, sabe que está actuando mal. Porque él tendría que razonar, digamos, pensar. Y ahí es donde encontramos la conciencia. El hombre, por ejemplo, en caso extremo, mata a alguien, actúa mal, pero la conciencia es tan grande que pesa todos los días, y al final, ¿qué termina haciendo esa persona? Se entrega ante la justicia. ¿Por qué? Porque su razón prevalece sobre sus apetitos. Es decir, actúa mal, pero sabiendo que está actuando mal. El incompetente. Pero el vicioso ocupa tanto la razón como los apetitos para actuar de forma incorrecta. Es decir, ocupa su razón no para pensar de que está actuando mal, sino ocupa su razón para justificar su acción. Es decir, estoy actuando mal, pero ocupo mi razón para justificar ese actuar. Por ejemplo, no sé, estoy yéndome a tomar todos los días a alguna parte, a algún pub, o alguna bodega. Se ocupa mucho las bodegas, ¿cierto? De las esquinas y de los vecinos. ¿Qué pasa con un hombre vicioso? Dice, el vicio que estoy teniendo, o ni siquiera lo llama vicio, ir a la botillería todos los días, este vicio lo dejo cuando yo quiero. No sé si lo dejo cuando yo quiero. Esto a mí no me domina. Es decir, está ocupando su razón para justificar su vicio. Ahora, ¿qué es lo que haría un hombre incompetente? Efectivamente, estoy actuando mal, pero ocupo mi razón para en algún momento volver nuevamente al camino y así poder tomar el buen rumbo. Por eso Aristóteles en esta oportunidad dice que es mejor un hombre incompetente que un hombre vicioso. Es más peligroso un hombre vicioso que un hombre incompetente. Que me hace mucho sentido. ¿Por qué lo saco a colación? Me hace mucho sentido porque es lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo podemos decir que actuó como un hombre al comienzo vicioso,
¿cierto? Porque justificaba su acción a través de su razón, pero pasó a ser un hombre incompetente, en atención a que ocupó su razón para volver nuevamente a la casa de su padre. Sí, pues dice la palabra volviendo en sí, dice la palabra ahí, que él volvió en sí el hijo, este hijo, que era el hijo menor más encima. Claro. Volvió Perdón, en sí. yo me equivoqué en la palabra. Es incontinente, no incompetente. Incontinente. Es continente e incontinente las palabras Ya. exactas, digamos, que señala Aristóteles. Continente e incontinente. Ahí está. El incontinente es aquel que ocupa la razón para volver en algún momento a sus caminos. Incontinente. Ahí está. Disculpándome, digamos, de la palabra. Me Sí. confundí solamente. Lo que le pasó entonces al hijo pródigo, volvió en sí. Es la palabra que ocupa la palabra. O sea, que Sí, ocupa volvió. las escrituras, digo, la Biblia. Y le dieron una túnica, le dio un anillo y un calzado. La túnica, fíjate que significa, bueno, la túnica aparece igual en un pasaje cuando está Elías con Eliseo. Cuando se separa Elías con Eliseo, ¿Sí? Elías se lleva al cielo y Eliseo se queda. Y él pide también que haya en él una cobertura. Y del cielo cae ese manto. O sea que nosotros queremos, si nosotros vamos al Padre, va a haber una cobertura que va a caer del cielo. Sí. Hay una cobertura del cielo. O sea que cayó, igual como el manto de Elías. También le pasó como una túnica o un manto, también, la cobertura. El anillo, hasta la fecha, hermano, compromiso. Compromiso. Yo creo que en esa época solamente utilizaban anillos los que tenían la calidad de hijo. Toma. Bueno, y se firmaba también, bueno, a los años después, las cartas le ponían una cera así caliente y tenían un diseño, un sello. Sí, los emperadores ponían. Los emperadores. Sí, y firmaban los edictos. Ahí está. Con eso firmaban. Los emperadores o los jefes de repente de grandes ejércitos mandaban cartas a través de palomas o cuervos. Sí, también. Colocaban ahí su sello. Su sello. Y entonces el anillo se lo pasó el padre al hijo, a este hijo pródigo, y hasta ahora estaba volvió en sí, y el sello. Es importante ser sellado, hermano. Sí. Y nosotros en nuestra iglesia hablamos también del sello del Espíritu Santo, igual. También. De pertenecer a algo, de pertenecer a alguien. Mm. Aparte de que Él nos da la cobertura, o nos da una protección con el manto, el anillo significa eso de compromiso, del sello de Dios. Claro. Ahora hay gente que ha dicho que ha sentido el sello de Dios incluso como un fuego en su piel al momento de que Dios los marca. No sé. Sí. Está bueno ese para otro día, el bautismo del Espíritu Santo, el sello. Y lo último, el calzado que le damos. El calzado. Y en el fondo el calzado, ¿por qué se creó? Para la protección. Claro. La protección. Porque en ese tiempo y hasta la fecha, si alguien anduviera descalzo no podría tener protección. En el fondo, para el camino, una protección. Para andar. Porque se sabía que este camino cristiano no es fácil. Eso simboliza igual el calzado. Sí, bonito. La protección para el camino. Claro. Ahora otra reflexión que podemos sacar de esto es que Dios siempre nos va a estar esperando. También, sí. Que muchas veces creemos que toda la gente está en contra de nuestra opinión. Y en definitiva no es así, solamente quieren las personas. O sea, muchas veces encontramos que nuestra opinión es la que prevalece. Y que obviamente tendemos a eso, a que tenemos siempre la razón. Pero a veces nos tenemos que preguntar si tanta gente opina contraria a mi opinión. ¿No me querrá estar diciendo algo el Señor? Toda la gente me dice que tengo que caminar por el camino correcto y yo sigo caminando por este otro camino. ¿No será que tengo que volver al camino del Señor para poder continuar? De cierta forma a nosotros muchas veces nos ha pasado de querer desviarnos en alguna oportunidad, pero gracias a Dios nos ha mantenido este camino de la felicidad. Y ahora, si llegáramos, Carlos, incluso a desviarnos al momento de volver, el Señor siempre nos va a estar esperando. Sí. Incluso se relata la palabra que el padre del hijo pródigo todos los días caminaba y veía si su hijo venía por algún sector, por alguna parte. Decía, lo estaba esperando todos los días lo estaba esperando. Y así mismo es Jesús con nosotros.
Sí, Él nos espera, Él está atento a que en algún momento podamos volver en sí y volver a sus caminos. Porque no es coincidencia que Jesús en esta parábola haya dicho que el hijo pródigo lo perdió todo. mm, Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nos desviamos del camino del Señor. Perdimos todo, perdimos familia, sí, nos caemos en vicios, apetitos desenfrenados. Y a veces miramos hacia el lado, incluso lo hemos perdido todo económicamente. Teníamos una linda casa, ya no la tenemos. mm, Teníamos un lindo auto, ya no lo tenemos. Teníamos un buen trabajo, ya no lo tenemos. O simplemente podemos tener estas tres cosas, pero podemos estar pobres y vacíos en el corazón. sí, Nos sentimos solos, ya no hay nada que nos satisfaga. sí. Y estamos pobres espiritualmente. Y en esa pobreza tenemos que intentar volver en sí y volver a los caminos del Señor. Tengo que volverse. Claro, Tiene que haber algo en nosotros, un despertar, algo tiene que ocurrir, un cambio. claro. Ahora, ¿qué pasa? Que la típica excusa que han adoptado algunas personas. ¿Qué pasa? Mm. Que si el hijo pródigo dice, no, ¿sabes qué? Cuando deje todos los vicios, cuando esté mejor económicamente y cuando me vaya a comprar a lo mejor una ropita más decente, Mm. voy a volver a donde mi padre. ¿Qué es lo que dice la gente mayormente? ¿No? Cuando deje los vicios, cuando me compre una ropita adecuada para ir a la iglesia, Ah, ahí sí. voy a volver al Señor. Ahí voy a volver a los caminos del Señor. Pero lamentablemente no es así. El hijo pródigo volvió tal y como estaba. Incluso a lo mejor hasta con vicios. Volvió tal y como estaba y aún así lo recibió su padre y le dio todo Sí. lo que habíamos mencionado. Sí, pues, exactamente. No cambió, claro, tenés razón. Pues no cambió él tanto. Él llegó y fue. Llegó y fue. Y estaba descalzo, por eso le pusieron calzado en sus pies. ¿Y cómo, con qué ropa llegó, hermano? Porque llegó. ¿Y por qué le pasaron una túnica nueva? Porque él andaba con ropa vieja, mala. Claro. Pues es que esa ropa, lo que significaba en esa época, que era esclavo. Claro, Y como tú dices, cuando ya tiene un anillo, significa que era hijo. O sea, también nos cambia claro, de ser un esclavo a ser un hijo. exactamente. Eso es lo que pasa también. Es decir, los beneficios cambian Beneficios. del cielo a la tierra. De más, ¿Y cómo no querés tener esos beneficios? de más. Para uno, para la familia también, para Claro. la gente que está rodeando. Sí. Exactamente. Ah, sí, Así que ahí está esa bonita enseñanza de que Jesús siempre está atento a tu vuelta. Siempre está atento a que tú puedas volver a sus caminos. Entonces que somos hijos nosotros y volvamos al Padre. Esa yo creo que la invitación, hermano, que podemos dar a la gente que nos está viendo en TV8. Esa invitación le hacemos a las personas que nos están viendo que puedan volver, que ellos también son hijos, aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, son hijos y van a estar, el Padre los va a estar esperando. Y una serie de beneficios igual de bendiciones para ellos, para su vida, para su familia. Exactamente, Galito. ¿O no, hermano? Así es, así es. Lo hemos vivido en la iglesia. También, Mucha gente que también. ha estado muchos años lejos de la iglesia Sí. y vuelve. Y la verdad es que la vida cambia. No cambia porque hay algo mágico, digamos, que nos hace a lo mejor ganar dinero, sino que la paz que uno puede sentir en el corazón es indescriptible. Ya, si usted no me cree, si usted a lo mejor no cree en estas cosas, experimente. No cuesta tanto esa palabra hoy en día, experimentar. Experimente en el Señor y compruebe usted mismo si efectivamente es así. Nosotros al menos somos dos personas que en este programa le está diciendo que es real. Lo que siente en el corazón es real, la paz que uno puede tener. Y la vida comienza, Carlos, a ordenarse. Sí. Yo veo la vida de un cristiano ordenada. Sí, como dice mi papá, es un estilo de vida. Sí. Un estilo de vida que se encarga de ordenar tu vida, ordenar tus finanzas, ordenar tu matrimonio, direccionarte en cuanto a cómo poder criar a tus hijos. Y esto del cristianismo, esto de poder seguir a Jesús, es un todo. Sí. Todos estos beneficios los puedes tener tú si es que sigues a Jesús. Y a lo mejor nunca has pertenecido a una iglesia o ni siquiera crees en Dios. Te invito a que en esta oportunidad puedas probar y que no te vas a arrepentir de la decisión que vas a tomar. Amén, así es, hermano. No sé si hay algo más que agregar, hermano, pero pienso yo que está todo más o menos. Para ahora vamos a ir con una pausa musical, hermano, y la invitación ya está hecha para todas las personas, porque nosotros tenemos que hacer lo posible, pero lo imposible Dios lo hace, y lo posible es volver. Es como igual que el hijo pródigo reaccionó, volvió en sí, nosotros igual volver. Y ahora, hermano, vamos a ir con una pausa musical, con una alabanza cuando guste Master de Play, por favor. Aquí estoy,
golpeado pero firme en la fe, y algunas heridas, pero sé que estoy en pie, luchando aún esta batalla. Algunos ya se han ido y otros han quedado atrás. La vida hoy me vuelve a sonreír, la vida hoy me vuelve a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó y aquí estoy. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada, aprendí a adorar en el dolor, en el silencio, en el olvido. En mi barca siempre estás. Gracias, Jesús. Amén. Y conmigo, tú estás en mi barca, Señor. Dios te bendiga, Luis. Aquí estoy, golpeado, pero firme en la fe. Algunas heridas, pero sé que estoy de pie, luchando aún esta batalla. Algunos ya se han ido y otros han quedado atrás. La vida hoy me vuelve a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó. Aquí estoy. Oh, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada, aprendí a adorar en el dolor. Jesús, mi vida es tuya, mi mente es tuya, mi mente es tuya. Señor. Sí, aprendí a adorar la aflicción. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada, aprendí a adorar en el dolor, en el silencio, en el olvido, en mi barca siempre estás. Mi barca siempre estás. En mi barca siempre. En mi barca siempre estás. Esta alabanza Aquí estoy del año 2020 del concierto streaming, concierto en vivo que hizo online también Patricio Vázquez del grupo 3x1. Está bueno, hermano. Sí, buenos músicos.
Ahí estuvo Franquito Figueroa también y otro cantante, un rapero igual, que estuvo en ese parte en ese concierto. Franquito igual. No, bueno, un músico, se nota que Bueno, hay una buena preparación ahí de los no, músicos. de excelencia, ¿no? Sí. Y los cantantes, ¿para qué decir? Ahí, Luz Pedraza. De Pérez Espejo, toco. No, impecable. Que Impecable. estuvo en Roja Fama, Cuarta Fama. Claro, ¿no? El músico de Young Sister, yo te comentaba, ahora, algunos de Young Sister, Claro. de la Iglesia Unida Metodista, algunos, de Alanis, una gran cantante. Le mandamos un saludo y nos está viendo. Oye, Bren, vamos a hablar de un tema que es importante de la hipoteca, que es un tema que siempre aparece en las personas, sobre todo ahora los que quieren dar una solución habitacional o que quieren relacionarse con bancos. Siempre aparece esta palabra de hipoteca, que de repente puede ser desconocida para las personas. Yo creo que hay una idea de las personas en general, pero vamos a hablarlo en palabras para que la gente nos pueda entender de lo que es una hipoteca. Sí. Que normalmente los bancos hacen esa garantía a favor de ellos. No tan solo los bancos, pero la mayoría de las veces las personas, para buscar financiamiento en un banco o una institución financiera, pero hipotecan la casa. Si tú nos puedes explicar, hermano, usted como profe, ¿en qué consiste más o menos esto? Para que la gente igual tenga claridad de qué trata. Claro, bueno, al comienzo hay que decir que generalmente esto se da cuando uno compra una propiedad. Sí. Y esta hipoteca es lo similar, la gente lo asocia o lo puede asociar más, por ejemplo, a la prenda del vehículo. Cuando un vehículo está en prenda o una casa está en hipoteca, esto quiere decir que la casa o el vehículo en prenda tiene un gravamen. Y ese gravamen está en garantía, o sea, es una garantía para una tercera persona. Sí. No tiene que ver incluso con el vendedor ni con el comprador, sino con la persona que financia esa compra. Que generalmente en los bancos, o sea, perdón, en la compra-venta de un bien inmueble, de una casa, el que financia muchas veces es el banco. Entonces el banco, Sí. por ejemplo, al momento de pasarte 70 millones de pesos, él inmediatamente te hace el préstamo, pero constituye sobre la casa esta hipoteca. ¿Con qué afán? Con el afán de que si tú no pagas, él pueda tomar posesión o pueda tomar esta propiedad y pueda rematarlo, y con ese remate pagarse de lo que tú adeudas. Sí. Sí. Ahora, en definitiva, esa es la hipoteca, un gravamen. Ese gravamen no es simplemente un gravamen que uno firma en el banco, sino que ese gravamen consta en la escritura pública, Sí. que ahí se inscribe luego en el conservador de bienes raíces. Sí. Eso quiere decir que esta propiedad, muchas veces ellos colocan dentro de esta cláusula que no se puede vender, ¿cierto? Enajenar, Sí. porque existe este gravamen. Incluso cuando uno va al conservador de bienes raíces y uno quiere vender una propiedad, tiene que sacar varios documentos. Esos documentos, certificado de dominio vigente, certificado de DENDIN, Ya. copia de inscripción. Ya. Que lo es importante sacar el certificado de hipoteca y gravamen. Sí. También algún certificado de litigio pendiente tuviera. El litigio pendiente, claro. Entonces, este certificado de hipoteca y gravámenes va a reflejar si una propiedad efectivamente tiene hipoteca, tiene algún otro tipo de gravamen. ¿Qué otro gravamen puede tener, Carlos, por ejemplo? Una declaración de bien familiar, por ejemplo. Una servidumbre. Una servidumbre, claro. Un censo. Claro. Todos estos gravámenes constan en este certificado. Sí, Es decir, sí. es como si uno sacara un certificado de antecedentes de uno personal, pero de la propiedad. ¿Sí? Sale todo. Sí, exactamente. Sale todo lo que tiene una propiedad. Y son los documentos necesarios para hacer un estudio de título, para saber si una casa está o no habilitada para poder ser vendida o comprada, si usted va por parte del comprador. Entonces, si esta casa tiene hipoteca y usted la va a comprar, uno dice, no es posible que se compre, porque si usted compra una casa con una hipoteca, la está comprando con ese gravamen, porque el gravamen no persigue a la persona del comprador, sino persigue el inmueble. Sí, es importante. Y en el fondo la hipoteca es sobre el bien. Es Sobre sobre la el bien. cosa, el bien. No sobre Carlos Bravo, por ejemplo, cuando se compra una casa, sino sobre La casa que me compré. la casa que se compró. Lo mismo sucede con vehículos que igual se pueden vender con prenda, ¿cierto? Por algún documento notarial, Sí, pero la prenda persigue al bien, el vehículo. de cierta forma, el vehículo. Ahora, hay una pregunta que muchas veces se nos hace.
¿Se puede vender una casa con hipoteca? Mm. Yo le puedo decir que sí. De cierta forma hay una garantía constitucional ahí de la libre circulación de los bienes, donde no También, es posible también. restringir que una propiedad, incluso una hipoteca, pueda ser vendida. Mm. Pero aquí es importante cumplir todos los pasos para que usted no se quede con la hipoteca, para que no se quede con el gravamen. Es decir, esa propiedad que tiene el gravamen Sí. y que está aún inscrita en el conservador de bienes raíces a favor de un banco en específico, tiene que ser de tal forma de que la propiedad no se encuentre, al momento en que usted la reciba, como el dominio, no se encuentre con ese gravamen. ¿Se puede vender? Sí se puede vender, pero tiene que constar el consentimiento del banco. Porque ¿qué es lo que pasa? El banco da la autorización, la casa se vende, o la propiedad, el bien inmueble se vende, y el banco, ¿qué es lo que hace? Si la casa cuesta 70 millones de pesos, o 100, pongamos 100 millones de pesos, y usted pagó por muchos años la casa, pero le quedan, por ejemplo, 10 años por pagar, y al banco aún se le adeudan 10 millones de pesos, Sí. ¿qué es lo que hace el banco? Recibe la plata, el dinero, saca los 10 millones de pesos que le corresponden al banco, y lo demás, obviamente, es para el vendedor de la propiedad. ¿Ya? Es decir, el banco se paga primero, le entrega el resto al vendedor y se elimina la hipoteca porque la deuda ya va a estar pagada. Sí. Y ahí es donde la propiedad se puede inscribir sin este gravamen. Sí. Importante, Brian, que lo que tú decías de que la hipoteca se constituye por escritura pública y también para alzarla o para sacarla, bueno, la palabra técnica alzamiento de hipoteca o alzar la hipoteca, que en el fondo es sacar la hipoteca, también por escritura pública. Eso es bueno, importante porque de repente hoy me he encontrado un caso de personas que han pagado todo, pero todavía la casa está con hipoteca porque no han ido al banco a regularizar eso. Ahora, legalmente el banco tiene la obligación de hacer esto de oficio, Sí, sin petición, a eso Sin me refiero, petición. de oficio, sin Sí. petición de parte del comprador, por ejemplo, se pagó que ahora es dueño de la se propiedad. paga la deuda y ellos tienen que sacar ya la hipoteca. Claro. Entonces, pero generalmente los bancos no hacen esto de No, oficio. no lo hacen. Lo que sí hay que hacerlo, ir a solicitar al banco de que se alce, ¿cierto?, la hipoteca, Sí. y llevar a lo mejor los antecedentes del pago total de la deuda, en definitiva los antecedentes que le puedan pedir en la institución bancaria. Sí, Pero verdad. es necesario que esta hipoteca se pueda alzar, porque si usted el día de mañana quiere vender, lo haga sin ningún tipo de problema. Sí, Pero tiene que ser por escritura pública. por escritura pública. Porque la escritura pública que usted firma en notaría no lo hace dueño, eso igual es importante, no lo hace dueño de la propiedad, sino que es necesario que esa escritura pública que usted firma en notaría y que se la envían hoy a su correo electrónico o se la entregan presencialmente, vaya al conservador y pida su inscripción. Porque si no está inscrita, la propiedad va a continuar apareciendo a nombre de la otra persona, Sí. a nombre del vendedor de la propiedad. Entonces, la hipoteca igual se hace por escritura pública. Esa escritura pública se inscribe y se nota al margen, al ladito, ¿cierto?, en los bordes de la escritura pública se anota la hipoteca. Hipoteca que se anotada, ¿cierto?, a fojas tanto sobre esta propiedad. Y ahí aparece al ladito en los bordes, digamos, de la escritura pública esta inscripción. Y ahora, como decían algunos profes, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Sí. Es decir, o al revés, se hacen como, claro, como se constituye por escritura pública, Sí, eso se tiene que eliminar también por escritura pública. también. Se tiene que hacer un documento en notaría donde se pide el alzamiento y eso también se inscribe en el conservador para que quede constancia de que ya no consta, digamos, esa hipoteca y que esa hipoteca se alzó, que la propiedad se encuentra libre de hipoteca y gravamen. Que se pagó una deuda que había. Exactamente. Brian, igual que la persona, los que compran alguna propiedad con hipoteca, también ellos inscriben igual la propiedad a su nombre. Ellos para aparecer igual en el conservador, también es importante eso decirle a las personas. Que por mucho que la propiedad esté con hipoteca, la persona igual va a quedar con su inscripción en el conservador de bienes raíces. Porque el conservador de bienes raíces tiene varios libros, y entre ellos está el libro de propiedad y también está el de gravámenes. Pero en el de propiedad la persona va a quedar ahí para figurar como dueño, a pesar de que hay una garantía para una institución, puede ser para un banco normalmente, pero la persona igual tiene su inscripción ahí.
para eso igual, para que la gente lo sepa, porque obviamente hay personas que dicen, lo hemos encontrado también, como la propiedad está en una hipoteca, dicen que todavía no está a nombre de ellos, pero sí está, figura a nombre de ellos, el Exactamente. bien. Sí, porque no está a nombre del banco. No. No, la hipoteca está a nombre del banco solamente. Pero la propiedad está inscrita a nombre del que compra la propiedad. Exacto. Yo compré mi departamento con, obviamente, hipoteca porque pedí un préstamo, un crédito al banco. Crédito. Pero la propiedad aparece en el conservador de bienes raíces a mi nombre. Sí, No a crédito. nombre del banco. Exactamente. Por lo tanto, yo podría vender esa propiedad. A lo mejor con la hipoteca. Y el banco tendría que sacar su parte y pasarme la otra parte a mí. Pero Sí. primero, es claro señalar que, claro, efectivamente, la propiedad consta a nombre del comprador, no a nombre del banco. Sí. Y bueno, también se han hecho recursos de protección porque realmente los bancos desconocen o no hacen, se relajan mucho y no hacen este alzamiento. Claro. O sea, hemos tramitado también Sí, recursos. lo hemos tramitado recurso de protección. Este recurso de protección, de cierta forma, tiene un plazo de espera, pero en definitiva es beneficioso porque el banco, de cierta forma, comienza a apurarse. Apurarse. Porque incluso pueden caer sobre el banco algunas sanciones, multas. Obviamente que no va a ser tan perjudicial para el banco poder pagarla, pero lo ideal del banco es no tener este tipo de problemas, que son problemas 100% solucionables. Sí. Y esa escritura de alzamiento, ellos nomás la firman, normalmente ellos nomás la redactan y la firman y la envían al conservador. Sí, exactamente. Lo envían al conservador y el conservador se encarga ahí de anotarlo nuevamente al margen de la figura pública. Que en el fondo no tiene participación la persona, digo, no tiene que ir a firmar. No. Es importante. Por eso es una gestión que puede hacer el banco de oficio, Sí, ellos mismos, ellos por solo su no. propia iniciativa, digamos. Sí, ellos solo no lo pueden, lo hacen, tienen que hacerlo. O debieron hacerlo. Exactamente. Y por eso que de repente uno no sabe cuándo ya la firmaron o no. Y si esa escritura puede ir con alguna observación, de repente puede venir con algún error, pero uno no sabe. A menos que pudiera preguntar algo, pero de repente mejor pueden darte o no darte la información, pero el banco maneja eso desde ellos, ¿no? El alzamiento. Por eso con el recurso de protección se apura. Claro. Es importante, Carlos, antes de comprar una casa, hacer previamente un estudio de título. Sí. Que el estudio de título consiste en revisar todos estos antecedentes que señalamos anteriormente, que es certificado de dominio, o ir al conservador de bienes raíces a revisar los libros donde está inscrita la propiedad, para ver si efectivamente esta propiedad tiene alguna imposibilidad de poder venderse. Sí. O me puede perjudicar o beneficiar, por ejemplo, el comprar una propiedad. Sí. Así que es necesario que usted se pueda asesorar a través de un abogado para que el abogado realice este estudio de título y así usted pueda comprar seguro. Es lo mismo lo que sucede en los vehículos. En el vehículo se saca un certificado de anotaciones vigentes, donde aparece todas las cosas que pasaban en el vehículo. Incluso aparecen los dueños, lo mismo que en el certificado de dominio vigente, o certificado o el estudio de título que uno puede hacer de una propiedad, aparecen todos los dueños. Y posteriormente a eso comprar de forma segura. Hacer un estudio de título es comprar de forma segura, ya que uno compra para poder ir a vivir tranquilamente en la casa y no preocuparse de los problemas que pueda tener una propiedad después de ser comprada. Exacto. Y dentro de esa programación es importante que las personas sepan la parte financiera igual, porque el juicio es rápido, el de hipoteca. El juicio ejecutivo también, como puede ser cuando alguien no paga un cheque, una letra de cambio, pero el juicio hipotecario es cosa más rápido porque tiene menos opciones de defensa a la persona. Claro, pero siempre y cuando la persona no pague. Cuando la persona no pague. Por eso te digo que dentro de, aparte de todo, la persona igual en su orden o claro, si alguien debe alguna cuota, ojalá un dividendo, tener claro que ojalá pagar lo posible para que no haya algún juicio. Porque el juicio es rápido. Claro. Eso es lo malo igual. O sea, digamos, eso es lo que una consecuencia igual. A ellos favorecen un poco los bancos. Tienen dentro de hartas cosas, les favorece que el juicio es más rápido, entre comillas, porque tiene poca defensa en la persona. Claro. Y los remates se llevan a cabo muy rápidamente. Sí. De un día para otro puede Sí. estar rematada una propiedad Sí. y lamentablemente vas a estar obligado a desalojarlo porque ya va a pertenecer a otra persona. Sí. Por eso que en eso consiste la hipoteca. Y en el remate pasa lo mismo. Sí. Si una propiedad llega a rematarse, el banco solamente tiene la obligación de sacar del remate. Por ejemplo, si la propiedad se remata en 50 millones de pesos y al banco se le adeudan 40, el banco solamente puede retener los 40. Y los 10 tiene que devolvérselo Claro. al dueño de la propiedad. Sí. El Pasa lo vuelto. mismo. El vuelto. El vuelto, claro.
Claro. Pero no es la idea. Y con 10 millones de pesos, por ejemplo, hoy en día no se compra No. nada. No. Hasta un auto cuesta más de 10 millones de pesos hoy en día. Un terreno podría ser, si es que busca un terreno por ahí barato, puede encontrar, pero no una casa como la que tenía, por ejemplo. No, con todo construido, Claro. quizás, quién sabe. Con personas que hacen remodelaciones, cosas dentro. Exactamente. Pero es el tema de la hipoteca. La hipoteca. Es bueno asesorarse a través de un abogado, es bueno hacer la consulta. Hay hoy día también la Corporación de Asistencia Judicial que se encarga de poder ofrecer asesoría gratuita, y no solamente asesoría, sino llevar a cabo también gestiones judiciales También. de manera gratuita para aquellas personas que cumplen con los requisitos, porque te hacen un pequeño estudio. Hay una asistente social que se encarga de poder estudiar si estás dentro de un porcentaje de vulnerabilidad económica. Registro social de hogar, Registro social de hogar, exacto. Entonces luego uno pasa esa etapa a conversar con el abogado jefe, y luego del abogado jefe al postulante que se encarga de llevar tu causa. ¿Verdad? Y es bueno asesorarse y tomar una determinación de forma consciente, con todos los antecedentes que esto implica. Un saludo a Luis Oráctica, hermano. Claro. Gran abogado de la corporación de Talcahuano. Un saludo. A todos los postulantes ahí que están sufriendo con sus causas. Sufriendo con su caso, porque el postulante creo que tiene alrededor de mínimo 50, 80, hasta 100 causas a veces. Sí. Se les exige harto a los postulantes. Un saludo a la Corpo Nano de Talcahuano, área civil. Un saludo donde estuvimos nosotros, ¿cierto, Nano? Claro. He dejado nuestra huella también. Estamos bien recordados, yo creo que tienen que hacer un homenaje, Nano, ya. Yo creo. Capaz. Es muy probable. Muy poco probable, yo creo. Tienen que hacer un homenaje. Nano, bueno, esa es la hipoteca. Las personas que nos pueden contactar, más 569-6902-9732, va a estar seguramente apareciendo en pantalla. Ese es el número, más 569-6902-9732, para quizás hablar de este tema u otros temas jurídicos de las personas. Hermanos, y pasó rápido la hora, encuentro yo. Sí, estuvo entretenido en el programa. Muy bueno. Y bueno, el tema. Ah, Aquí eso. Hermano, sus cámaras para que usted pueda despedirse y un saludo. Y hermano, gracias por venir igual. No, gracias a ti, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, aprovecho de mandarle saludos a mis padres, primeramente a mi esposa que me debe estar viendo, yo creo, estar atenta ahí a las cámaras. Agradecer por la vida de ella, a Dios, por mis padres, mis hermanos y toda mi familia. Y agradecer también a Dios, obviamente, por sobre todas las cosas, por permitirme estar acá, por tener salud, vida, trabajo, incluso por las cosas que no alcanzamos a percibir, por el amor, la misericordia, la protección, que a veces Dios nos protege de alguna situación y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿no? De verdad. Así que agradecer por la instancia que nos dan de poder llegar a tantas personas a través de este programa, de poder proclamar la palabra del Señor, y si necesitan alguna también asesoría jurídica, también estamos aquí prestados a poder ayudarlos. Así que solamente eso, Carlos, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por venir, por darte el tiempo y por compartir los conocimientos y compartir una palabra bonito. Y también un saludo, a lo mejor si alguien nos envió algún saludo en vivo no podemos leerlo porque estamos en este programa grabado, pero saludar igual a mi familia que nos está viendo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a mi abuelita igual que siempre nos ve. Así que, hermano, nos vemos el próximo viernes si Dios quiere, 18 horas en Real Dirección, el programa El Pueblo, tercera temporada, por la pantalla de TV8, señal 23 de BTR, Facebook Live TV8 en Real Dirección. Muchas gracias, Dios le bendiga. Nos vemos.